Buen día, mi nombre es Julián David Rubio Forero, soy estudiante de la Universidad Manuel A. Beltrán, su programa de Administración Logística. El día de hoy vamos a hacer el desarrollo de la actividad número 3, que consiste en hacer una representación gráfica del funcionamiento de las TIC aplicadas en la logística. Esta es una actividad concerniente a la materia Tecnología de la Información y Comunicación. Entonces debíamos escoger una de las TICs que fueron explicadas en la anterior actividad que fue en grupo, y yo escogí la EDI, la TIC que se llama EDI. EDI, vamos a recordar algunas generalidades de esta TIC, y es en sus siglas en inglés significan Electronic Data Interchange, que es básicamente en español el intercambio de datos. Ciertamente son informatizados, y lo que cambia, por decirlo así, lo que va a sustituir es todo lo que tiene que ver con correos y demás. ¿Cuál es la particularidad con esta TIC? Y es que maneja datos, esta transmisión de datos es por medio de lenguaje codificado. Entonces ese lenguaje codificado tiene bastantes particularidades y le va a permitir ciertamente a la persona que maneja un inventario, que maneja un tema de seguimiento y demás, va a tener exactitud de la información, porque al manejar códigos, al manejar, por decirlo así, estándares, va a tener una exactitud, va a tener un proceso como tal, valga la redundancia, estandarizado, y que eso le va a permitir a la empresa, como entramos en el tema de ventajas de esta TIC, y es que va a haber una reducción importante en el tema de inventarios. En todas las TICs vamos a encontrar esa particularidad, que siempre va a haber esa reducción en el tema de manejo de inventarios. ¿Por qué? Porque al tener nosotros la exactitud de información en lo que tenemos en nuestro inventario, pues vamos a poderlo derrotar de la mejor manera, vamos a poder dar información veraz a nuestro cliente. ¿Qué otra ventaja tenemos con esta TIC? Y es que hay una reducción ciertamente de errores en la entrada de datos. Como lo mencionamos un momento, al tener esa codificación, pues va a haber una exactitud más precisa en la introducción de costos, en la introducción de información, en la introducción de etiquetas, que más adelante vamos a hablar en particular de eso. Entonces siempre, por decirlo así, lo que nos va a permitir esta EDI y estos códigos es exactitud. Entonces vamos a conocer un poquito más de lo que es un proceso bajo estos estándares de codificación. Entonces aquí vemos la interfaz de un software que maneja EDI, como lo vemos acá, el lenguaje utilizado para este proceso es EDI, y lo que encontramos en la parte derecha de la pantalla es estos códigos que nos van a permitir avanzar poco a poco en un proceso. Esto es un proceso de una empresa, entonces va poco a poco introduciendo este tipo de códigos. ¿Qué proceso podemos aplicar o qué proceso podemos empezar a utilizar con esta TIC? Hay una particularidad, y es que no lo mencionamos hace un momento, y es que Odette es una compañía que está en Europa, que básicamente está conformada por varias empresas de automoción, o es decir, automovilísticas. Ellos manejan todo el tema de intercambio de datos por medio de esta tecnología de la información. Por eso es que Odette se convirtió en una de las empresas que manda en la parada, una de las organizaciones que más ha tenido en cuenta esta TIC, y por eso es que la resalto en esta presentación. Entonces, como el objetivo de esta actividad era realizar una representación gráfica, aquí lo que yo hice fue representar bajo estos dos modelos lo que tiene que ver con un intercambio de información entre servidores. Si se dan cuenta, hay un servidor que está, por decirlo así, mejor terminado, que es el de la izquierda de sus pantallas, y el de la derecha está un poquito mucho, bastante mal terminado. ¿Y es por qué? Porque aquí vamos a mencionar una de las desventajas que puede tener esta TIC, y es que al contar con un equipo que esté obsoleto o con un equipo que tenga fallas, pues ciertamente no va a permitir que haya un intercambio de datos de la mejor manera. ¿Cómo funciona esta TIC? Lo vamos a hacer con una representación rápida, y es que, si ustedes se dan cuenta, poco a poco va a ir pasando la información. Y esa es la rapidez que maneja esta TIC. Cada una de estas figuritas transparentes representa un dato, y es un dato que va a pasar rápidamente. Ahora vamos a hablar de otra de las desventajas que puede tener esta TIC, y es que al ser una TIC que necesita de tantos estándares con el tema de los códigos, en algún momento va a necesitar de un manejo complejo, y al ser un manejo complejo, pues ciertamente va a requerir de la intervención humana.
Entonces lo que va a pasar es que cuando tengamos que pasar una información va a tener que venir alguna de las personas encargadas del manejo de esta TIC y va a tener que manejarla, va a tener que, por decirlo así, interactuar, que tener que pasar la información de un lado a otro y pues no es el fin, no es el fin porque las TICs lo que nos están haciendo es reducir los tiempos y pues obviamente con esta reducción de tiempos va a generarle a una empresa una reducción de costos importante. Lo que yo hice aquí, por decirlo así, con cada una de estas fichitas móviles es interactuar, porque vamos a empezar a manejar lo que se llama el business to business. Business to business es uno de los modelos que se maneja en las empresas a lo largo, por decirlo así, de la cadena de abastecimiento. En este caso, vamos a hablar de una de las partes del proceso de almacenamiento, en donde interviene ciertamente el almacenamiento inventario, donde interviene ciertamente esta TIC que es EDI. Entonces arrancamos con lo que tiene que ver con la llegada de los equipos a una bodega y posteriormente, después de que haya una solicitud, obviamente empieza como una parte complementaria del proceso de almacenamiento y producción, que es el tema de empaque, y está el tema de etiquetado, que empieza con todo lo que tiene que ver con códigos RFID, con códigos también de códigos de barras que en algún momento van a necesitar de esta TIC, del intercambio electrónico de datos informatizados, para que sea más correcto, para que sea más exacta la ubicación de estos productos, para que sea más exacta la caracterización de cada uno de ellos. La administración de contenidos va a ser muchísimo más fácil, que por decirlo así son los procesos que intervienen en el proceso de, valga la redundancia, de inventario. Entonces por eso es que yo lo pongo móvil para que intervenga, para que ustedes sepan que esta TIC también interviene en todas estas fases de estos procesos, en este caso de almacenamiento de inventario. Para culminar, entra el proceso de despacho, o podemos llamarlo también el tema de ingresarlo en el proceso de distribución, donde encontramos también TICs como GPS y demás, que van a necesitar también de estos intercambio electrónico de datos informatizados, para que haya una exactitud en el manejo de esta información y en el manejo como tal de este proceso. Entonces, para culminar, yo quiero quedarme ciertamente con esta imagen de lo que son las ventajas y desventajas de la SEDI, pero también con lo que tiene que ver con su lenguaje codificado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar y qué podemos concluir con esta TIC? Y es que las EDI nos van a permitir ciertamente, y yo lo puedo resumir en una palabra, y es la exactitud. Al tener esa actitud vamos a reducir costos. A reducir costos vamos a tener muchísimas más oportunidades de inversión, y obviamente lo más importante, nos va a generar valor en nuestra cadena de abastecimiento, que es uno de los pilares en la administración de la cadena de abastecimiento. Entonces las TICs básicamente lo que nos aportan es eso: innovación, mejora continua, que nos va a permitir, como lo dijimos hace un momento, reducir costos y que estemos con un proceso bastante eficiente y eficaz. Entonces, con esto terminamos esta presentación. Les agradezco mucho su atención. Dios los bendiga, que estén muy bien.